Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Turcios. Yo soy Carlos Turcios y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante y también un tema hasta cierto punto nostálgico, porque pues justamente estaba yo revisando mis capítulos anteriores y hoy tenemos por primera vez a una invitada que ya ha participado con nosotros. Nuestra invitada es la doctora Luisa Salazar. Ella es psiquiatra. En el anterior capítulo, vayan a buscarlo, ella se presentó con todo lo que está haciendo. Para ponerlos un poquito en contexto, nosotros tuvimos la primera entrevista en pandemia, fue Así por es. Zoom. y bueno, también antes de eso habíamos compartido también clínica. Y bueno, ya es un tiempo realmente desde muchos años para atrás en el que pues nos hemos dedicado un poquito a concientizar a la población, a hablar de ciertos temas que pueden ser delicados, ciertos temas incluso tabú, que no se habla mucho de esto. Y pues qué mejor que empezar este nuevo semestre del año con una invitada con tanta trayectoria como es la doctora Luisa Salazar. Así que bienvenida, Luisa. Gracias. Gracias No por me, estar no aquí. me delates así, tanta trayectoria. No. Pero sí, gracias por tenerme aquí. Pues no los voy a aburrir tanto con la introducción porque tú ya me presentaste y que vayan a ver al otro podcast así, se recuerdan de todo. Pero pues sí, yo soy médico, soy psiquiatra, tengo mi clínica privada y pues me dedico básicamente al bienestar humano, ¿verdad? A la felicidad, a procesos diferentes porque muchas veces ven al psiquiatra como esta persona que lo que hace es dar pastillas, ¿verdad? Y pues sí, parte de lo que nosotros hacemos cuando es necesario es medicar, pero pues también hay otro contexto de bienestar que tenemos todos los psiquiatras. Si ustedes siguen mucho las redes, posiblemente hayan escuchado a la doctora Luisa en algún programa radial. Somos muy de hablar de esto, ¿no? De que antes, para poder conocer o tener la oportunidad, digámoslo así, de escuchar a un médico hablando de enfermedades, teníamos que ir a congresos, seminarios, tal vez pertenecer a alguna asociación y que esta asociación invitaba a un médico. Sin embargo, pues gracias a la tecnología del día de hoy, pues estos temas están ahí a un clic. Así que si esta es la primera vez que nos están escuchando, no olviden suscribirse a los canales, ya sea si nos están escuchando por YouTube, si nos están escuchando por Spotify o incluso si nos escuchan por Apple Podcast, pues también no olviden suscribirse, darle like, compartir estos videos o estos audios, dependiendo de cómo los estén escuchando. Así que pues muchas gracias ya para entrar un poquito en este tema y para que la gente sepa qué estamos hablando hoy y qué nos trae por aquí. Pues es el tema de la fertilidad, ¿verdad? Sí. Luisa, puedo dar yo un poquito de contexto inicial. Hoy por hoy, pues la Organización Mundial de la Salud, así como las diferentes asociaciones que se dedican a la fertilidad, tanto europea como en Estados Unidos, han catalogado como una pareja que sufre problemas de fertilidad a la pareja menor de 35 años que ya pasó un año intentándolo y no ha logrado un embarazo. O la pareja mayor de 35 años que lleva intentándolo por lo menos 6 meses y no logra un embarazo. Puede no sonar muy agradable, pero la infertilidad está catalogada actualmente como una enfermedad. ¿Y por qué una enfermedad? Porque pues naturalmente o digamos fisiológicamente tendríamos que tener la capacidad de poder reproducirnos. Cuando esto no ocurre, pues tenemos que pensar que posiblemente hay algo que hay que investigar y generalmente ahí es donde podemos encontrar problemas de fertilidad tanto en el hombre como en la mujer. No es exclusivamente un problema de mujer ni exclusivamente de hombre. Esto siempre es en pareja. Y pues ahí encontramos diferentes factores de fertilidad. Uno puede ser el ovárico, que creo que es el donde más vamos a hablar de eso. El factor tubárico, que son las trompas de falopio. El factor uterino, que es específicamente el útero. El factor hormonal, que también posiblemente vamos a hablar bastante de eso. Y el factor masculino, que definitivamente encierra entre ese factor masculino que se oye como solo uno, encierra un montón de cosas que también
pueden afectar a que no se dé un embarazo en ya sea 1 año en menores de 35 o en menos de 6 meses en mayores de 35. Entonces, vamos a ponernos en el contexto en que ya encontramos una pareja que no lo logra, pero no se acercaba al ginecólogo, pero ya le está generando cierto estrés. Entonces, si hablamos de estrés, Luisa, ¿qué considerarías tú que causa en una persona una noticia de que, digamos, están hablando en una cena, ¿no? ¿Y para cuándo el bebé? La pregunta, ¿no? y ellos así como, ay, si supieran que ya llevamos un año en esto. ¿Qué genera ese tipo de preguntas? Pues realmente yo creo que todos conocemos a alguien ya ahorita porque gracias a Dios el tabú ha bajado un poco en cuanto a los temas de fertilidad, que ha tenido que atravesar por esto. Y bueno, yo soy muy vocal, no solo adentro de la clínica, sino afuera, entonces me pasa que yo sí pongo muchos límites, ¿verdad? Entonces, así como, no, mira esa pregunta mejor, o sea, no así enfrente de toda la mesa, no digas eso, pero sí, digamos, después, no, mira, tal vez eso no, porque pues definitivamente como tú lo mencionas, hay muchas parejas, la mayoría tal vez, cuando ya deciden casarse o por lo menos vivir juntos, está siempre esta inquietud, o sea, no es como que alguien dice para cuando el niño y, tenés razón, se me había olvidado que podíamos empezar a probar a tener hijos. Entonces, crea esta sensación primero de angustia, ¿verdad? O sea, crea esta duda de, o sea, otras personas están notando que hay una circunstancia de conflicto y pues todas las cosas que generan angustia, todas las cosas que generan incertidumbre van a activar nuestra amígdala, que es la parte de nuestro cerebro que está encargada directamente de las situaciones de amenaza. Entonces, tal vez solo es una pregunta inocente en una cena entre amigos o familiares, pero lo que hace en el cerebro es activar toda la cascada que tiene que ver con esta sensación de que yo estoy en peligro y además desencadena hormonas que si sí estamos en un proceso no nos van a beneficiar. ¿Por qué? Porque sabemos que para que haya una reproducción efectiva, la persona tiene que estar más que todo en su fase de tranquilidad. La naturaleza es muy sabia, no nos va a dejar tener un bebé si estamos en una circunstancia de estrés sostenido o si estamos bajo una amenaza sostenida, porque tener una cría es algo que pone tanto a la mamá como a la cría bajo una circunstancia de peligro. Y aunque nosotros pues ya hayamos evolucionado en muchos aspectos, nuestros sistemas endocrinos, nuestro sistema reproductor, nuestro sistema cerebral, neurológico y psicológico tiene muchas bases primitivas, entonces eso todavía no lo vamos a cambiar. Entonces, esa simple pregunta puede desencadenar emocionalmente una respuesta de sentir angustia y fisiológicamente una cascada de liberación de hormonas de estrés. Excelente. Y incluso esto aplica en parejas que ya han tenido un embarazo. O sea, ahorita inicialmente hablamos de parejas que están con infertilidad primaria, pero la infertilidad secundaria son personas que ya tuvieron un bebé, ¿no? Pero por alguna circunstancia que puede ir desde edad, que puede ir desde alguna enfermedad, cambios hormonales, o incluso durante el mismo primer embarazo suscitaron complicaciones quirúrgicas y bueno, que se perdió una trompa. Y obviamente estas son personas que no vuelven a quedar embarazadas. Pero pues no es una plática casual decir sí, casi me morí en el primer embarazo y por eso no tengo otro, ¿verdad? Es algo que posiblemente puede ser hasta recurrente, ¿no, Luisa? Entonces, o sea, no tenemos los mismos grupos de amistades, también la familia, esa tía que nos anda costando los meses que llevamos casados para ver cuándo van a ser el bebé. Entonces, es algo que pasa en varios círculos y en varias ocasiones y por varios meses, ¿no? Sí, yo creo que tal vez algo que yo he visto mucho en la clínica, llegan conmigo las pacientes y me dicen, doctora Luisa, mire, otra vez nos volvió a pasar, ¿verdad? Otra vez, ya sea lo volvimos a probar y el bebé no se pegó, lo volvimos a probar y perdimos el bebé,
Y llega un punto, para muchas parejas puede ser el primer intento, ¿verdad? Para otras parejas puede ser más intentos, que simplemente dicen ya no quiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque genera esta angustia, genera esta preocupación de, si igual no va a funcionar, ¿para qué lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos los familiares, muchas veces viene de un lugar de mucho amor. Yo siempre quiero pensar que todas estas preguntas no vienen desde un mal lugar, pero como lo he mencionado a veces en redes sociales, yo no tengo que pensar cómo me gustaría que a mí me preguntaran las cosas, porque a veces, a mí qué me importa que me pregunten, pero a la otra persona puede que sí le cause mucho conflicto, ¿verdad? Entonces, son cosas que es mejor dejar que cada quien lo vaya trabajando desde su punto, y pues si eventualmente se logra, o si me piden mi consejo, o si me dicen, mira, tú conoces un buen especialista, pues yo ahí ya puedo intervenir. Pero de lo contrario, pues abstenerme de tener este tipo de comentarios, preguntas, de ser esa tía fastidiosa, porque de alguna manera no lo voy a facilitar, ¿verdad? O sea, hay que entender que las parejas que están pasando por esto, pues ya vimos los tiempos, ¿verdad? O sea, si ya pasó un año, pues yo creo que la mayoría de parejas que sí están probando tener un hijo y les pasa un año, no van a estar así como, ay, bueno, el próximo, ¿verdad? Creo que la mayoría están, y tú nos podrás decir más, están hasta contando los meses también, ¿verdad? Pero internamente. Muchas parejas también tienen esta circunstancia de que no quieren preocupar a sus familiares. Dicen, no les quiero decir que ya estamos probando porque si no se da, ¿qué va a pasar? Entonces, también ese estrés de no poder compartir tan libremente con la familia viene de una expectativa. Y pues al final de cuentas, estas expectativas también generan más estrés. Y como lo mencionamos, en los procesos fisiológicos, el estrés juega completamente en contra nuestra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y lo ideal sería no abordar estos temas, ¿verdad? Lo ideal es como familiares, como amigos, evitar estas preguntas de ¿y para cuándo el bebé? O ¿para cuándo el hermanito? ¿Verdad? Porque como sí. Tú lo dices, a veces no es el primero, o por ejemplo fue un embarazo o la relación incluso ya no está bien. Entonces son preguntas que generan mucho malestar. Entonces lo ideal es dejar que cada pareja pues lo trabaje con sus doctores, ¿verdad? Con los especialistas en fertilidad, porque con ellos se van a sentir no ante una amenaza en esta pregunta, sino lo van a sentir como hasta una circunstancia de bienestar, porque esta persona sí me puede ayudar. ¿Qué es lo que más te ocurre? Personas que llegan, digamos, por su propia cuenta, o sea, que llegan porque dicen, creo que necesito, personas que te las manda un psicólogo, o personas que te llegan porque las manda el ginecólogo. ¿Qué es lo que más pasa? Fíjate que creo que todos, ahí voy a quemar a los colegas ginecólogos. Los colegas ginecólogos creo que a veces toman un poco más de tiempo en referir a los pacientes a un especialista de salud mental. Y si mandan, usualmente es a un psicólogo, lo cual no tiene nada de malo, pero en circunstancias de fertilidad, tal vez a veces es un poco más accesible tener un psiquiatra, no porque los vayamos a medicar, aunque a veces sí es necesario. Y por ejemplo, medicamentos como los antidepresivos son completamente compatibles con el embarazo. De hecho, yo tuve varias pacientes que han tomado antidepresivos y tuvieron hijos y pues ya no están en procesos conmigo porque terminaron exitosamente, pero incluso me siguen mandando fotos de sus bebés y entonces ya están creciendo. Y yo, ahí está, mi bebé es sertralina. Entonces, de alguna manera podemos ver esto, ¿verdad? Pero creo que los ginecólogos son los que menos se acercan a nosotros por esto. Sin embargo, ir con un psiquiatra, la ventaja que hay es que somos médicos. Entonces, nosotros conocemos, no a profundidad, pero entendemos mucho de esto, de la fisiología, de la biología. Entonces, podemos dar como este acercamiento de la explicación, que por ejemplo a mí mucha gente me busca porque dicen que explico mucho, ¿verdad? Entonces, eso a algunos pacientes les gusta, a otros no, ¿verdad? A algunos les gusta más así como el terapeuta que es así como, ay, no, tranquilo, y a mí, mire, pues, cabal, yo soy, mire, pues, le voy a explicar la cascada. Entonces, de alguna manera, creo que eso les puede servir. La referencia conmigo ha pasado mucho de esa manera, ¿verdad? Mire, yo tengo mi amiga que también pasó por este proceso y de casualidad yo le pregunté y entonces ella me dijo que había ido con usted y entonces yo estoy viniendo con usted. O
en redes, ¿verdad? O sea, me han tenido ese acercamiento desde las redes y creo que pues por ahí también han llegado. Psicólogos también me han referido, pero también es un poco menos y para otras patologías, digamos, no tanto la área de infertilidad, sino más condiciones que sabemos que clásicamente necesitan medicamentos, ¿verdad? De hecho, la pregunta pues tenía un fin. Y es que, pues, digamos, nosotros como ginecólogos, tal vez lo más frecuente que vayan a escuchar de salud mental con nosotros es lo de la depresión postparto, ¿no? Yo creo que eso es lo que más enfoque nos dan. Sin embargo, pues hay un cuadrito, ¿no? En donde uno va haciendo como un checklist. Pacientes que tienen un duelo reciente, que se murió el papá del bebé, o papá o mamá de ellos, pérdidas anteriores, personas que pudieran o no venir de un hogar disfuncional, o sea, no hay un abuelito ahí que se esté emocionando por esto, personas que también ya pudieron haber tenido alguna pérdida gestacional previa, personas que ya hayan tenido algún antecedente psicológico, psiquiátrico, pues todas estas personas pueden caer en una depresión postparto, y eso es lo que normalmente nos cuentan. Lo que muchas veces siento yo que pasa como oculto o menospreciado es las pérdidas gestacionales previas, que al final de cuentas pueden tomarse como un duelo, y ese también es parte del check, ¿no? O sea, ya tuvieron un duelo y ya tienen todos los demás factores de riesgo. Entonces, muchas veces yo diría, o sea, yo no tengo tampoco nada en contra de los psicólogos, siento que hacen un fabuloso trabajo, pero si quieren un consejo ginecológico, vayan al ginecólogo y vayan al psicólogo si están pensando en querer un embarazo, para que les cuente lo maravilloso que va a ser el embarazo. Pero si ya están en un tratamiento de fertilidad, yo pienso que sí es mejor que vayan al psiquiatra, y justamente por lo que Luisa nos dice, de que podemos medicar, y si ya tenemos un checkpoint bastante importante, ¿verdad? Un checkpoint, digo, un checklist bastante importante, que esta persona puede generar una depresión postparto, y ahorita ni siquiera estamos logrando el embarazo, y estamos en busca del embarazo, y hay expectativas, esta es una persona que puede tener cierta vulnerabilidad, tal vez, ¿verdad? Para que al final sí llegue a requerir un tratamiento un poco más especializado. Sí, y creo que lo que tú mencionas es importante porque a mí sí me han pasado un par de casos que han sido pacientes que han ido a profesionales a que les apoyen con los tratamientos de fertilidad y pues lógicamente eso pone mucho estrés en la persona, ¿verdad? En una mujer, porque entonces pues ya estoy invirtiendo en esto. Tenemos en general los seres humanos, pero creo que los latinoamericanos usamos muy mal cuando vamos a procurar nuestro bienestar a través de la salud. Decimos, es que me tocó gastar un montón. Entonces nos metemos en la idea de que estoy gastando. Entonces estoy gastando todo este dinero en este proceso de fertilidad y no va a funcionar. Entonces digo, y encima todo voy a gastar en el psiquiatra. Pero es como decir, bueno, si yo voy a comprarme un carro buenísimo, no voy a ir y le voy a poner unas llantas todas nada que ver porque se me va a reventar una en la carretera y entonces me voy a ir a estrellar. En frío. Exactamente. Entonces, si yo voy a invertir en algo, y ahí hay que cambiar la palabra, invertir en algo tan valioso, porque al final de cuentas es el poder tener cumplida esta ilusión y crear esta vida con mi pareja, la que amo, y pues perpetuar esta descendencia que pues tiene un propósito, ¿verdad? Pues yo también necesito entender que lo mejor es que yo pueda tener esta parte donde también estoy cuidándome, ¿verdad? Estoy cuidando mi bienestar, estoy cuidando mi salud mental. Como yo les decía al inicio, no a todas las vamos a medicar. Yo sí he tenido mis bebitos ahí con antidepresivos, que de hecho por eso fue que nos funcionó. O sea, fue un trabajo conjunto y eso permitió que pues la paciente estuviera más relajada, que no hubiera tanta ansiedad, que obviamente ya había una patología de base y por eso lo tuvimos que medicar. No es, mire, es que como usted va a empezar un proceso, aquí está su antidepresivo, no. Pero
como ya venían, ¿verdad? Muchas de ellas, y eso lo podrás decir tú mejor, vienen ya con procesos de pérdidas recurrentes. Entonces, porque no toda la infertilidad es simplemente no puedo quedar embarazada, sino mucho es no logro que avance, ¿verdad? O sea, tengo las pruebas positivas y de ahí, pum, cuando ya me toca ver, ya no hay nada. Entonces, de alguna manera, pues estos son los casos que yo he visto y pues ya venían con esta sensación de derrota. Bueno, me voy a meter ya un tratamiento formal, pero es decir, bueno, nos vamos a meter un tratamiento formal ginecológico, pero también de salud mental, para que de alguna manera todo mi sistema esté jugando a favor y no haya nada que vaya a gestionar en contra del proceso. Hay diferentes patologías en cuanto a esto que mencionabas. ¿Qué es lo que pasa cuando un embarazo se da, pero hacemos el ultrasonido y no vemos? El término, pues, es un embarazo anembriónico. Significa que hay un embarazo, sí hubo un embarazo, tenemos una prueba de embarazo positiva o prueba de hormona positiva, pero en el momento de hacer el ultrasonido no vemos una imagen. Y creo yo que desde ahí es donde tenemos que ser bastante sensibles en cómo informar esto, ¿verdad? Muchas veces yo en el hospital solo miraba así como, miren, ingrésenla, y nadie les explicaba. ¿Qué pasa con los embarazos anembriónicos? Si hacemos pruebas bioquímicas o si hacemos pruebas en sangre, vamos a ver que la hormona del embarazo, que pues ahí hablábamos con Lisa del nombre, pero para abreviarlo le vamos a decir HCG. ¿Qué pasa con la HCG? La HCG no aumenta. La HCG tendría que aumentar al doble de cada 2 días debería de aumentar 2 veces, ¿no? Si tenemos una HCG en 2000 el día de hoy, pasado mañana tendríamos que tenerla en 4000. En el embarazo anembriónico esto no pasa. ¿Qué vemos también en el ultrasonido? Vemos una bolsita en donde no hay un embrión dentro, y si no hay un embrión no vamos a escuchar un latido cardíaco. Ahora, muchas personas se asustan aquí porque a veces llegan de 5 semanas y me hacen el ultrasonido y justo lo que les acabo de explicar, o sea, no hay un embrión, solo está la bolsita. Entonces, ¿cuándo sí estamos seguros de que este es un embarazo anembriónico? Porque también eso hay que tener, ¿verdad? O sea, hay que tener como todas las evidencias, para decirlo así, como bien legal, ¿no? Evidencia de sangre, evidencia de ultrasonido, lo que la paciente nos cuenta de cuánto tiempo tiene de no menstruar. Y juntando todo esto, podemos dar el diagnóstico. Entonces, este ultrasonido tendría que tener por lo menos 7 semanas, o sea, 7 semanas de embarazo y no ver nada. La prueba de sangre no tendría que ver progresión. Y en algunas ocasiones ya el cuerpo empieza a presentar cierto manchado hemorrágico. Y pues médicamente es un embarazo, sí, pero que no va a progresar. Y en este momento es donde tenemos que, creo yo, tener la sensibilidad de qué hacer o cómo transmitirle al paciente de que esto va a terminar en una expulsión espontánea o tenemos que irnos a un legrado. Bueno, el legrado realmente ya no se hace, pero es un aspirado para que el útero, digamos, vuelva a reiniciar el ciclo. Desde ahí es una información que la damos en 45 minutos en consultorio y a veces la paciente tiene que escoger ahí, bueno, o sea, estoy embarazada, pero no estoy embarazada. Me hago la prueba o no me hago la prueba, me voy a desangrar, ya tengo sangre, tengo dolor, ¿qué me va a pasar? Entonces todo eso pues genera ya cierta actividad cerebral, ¿no? Y en la siguiente consulta, ya después de lo que se haya decidido, hay que retomar el tema, ¿no? ¿Van a querer otro embarazo? ¿Sí o no? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Verdad? La otra situación, creo yo, que para ahí va mi pregunta, es ¿en qué momento te llegan más personas? ¿Después de esta pérdida inmediata o después de pérdidas consecutivas? Digamos, 2, 3 en un año, por ejemplo.
o personas que no tienen pérdidas, pero simple y sencillamente no se logra el embarazo, pese a tomar pastillas, pese a tratamientos, ya han tenido 2, 3 opiniones médicas. ¿Qué es lo que más, en qué momento te llegan más y con qué sentimiento te consultan más? Bueno, yo creo que me han llegado más o menos igual todas las opciones, ¿verdad? O sea, realmente he tenido varios casos de cada una de las circunstancias y de alguna manera lo que yo veo en todas ellas, además de un miedo, que definitivamente pues es esta inquietud de decir, ¿será que lo voy a lograr? Es esta sensación de que yo estoy fallando, ¿verdad? O sea, la mujer, o sea, ya tenemos muchas libertades, ya hemos logrado muchas cosas, pero todavía hay una presión social de que el embarazo tiene que darse, ¿verdad? Cuando uno ya está en una relación formal, pues el siguiente paso es el embarazo. O cuando ya tuvo uno un hijo, el siguiente paso es otro hijo. Entonces, de alguna manera, pues llegan con esta sensación de fracasé, ¿verdad? O sea, decepcioné a la gente, no estoy logrando el cometido biológico para el que fui dada. Entonces, cuando ya, digamos, en una primera consulta, que digamos yo trabajo la parte farmacológica cuando son referidos de psicólogos, pero cuando son que vienen conmigo de otras referencias, pues también trabajo la parte de la terapia, porque pues en el ICS, que fue donde yo estudié, nos capacitan para cognitivo-conductual y después yo estudié para ser logoterapeuta, que es sentido de vida, y pues para estos casos pues ayuda muchísimo. Entonces, pues la primera consulta es prácticamente que hablen, ¿verdad? Que se desahoguen, que encuentren ese espacio seguro de todo lo que viene en su mente y pues sí, miedo, incertidumbre y sensación de que fallaron es como los temas más frecuentes que yo miro en los 3 grupos. O sea, es esta sensación de algo en mí está mal, porque si no yo podría lograr esto, como que esto fuera sacar un curso, ¿verdad? O como que esto fuera ir a comprar cosas, porque nos han mentalizado tanto que es para lo que estamos hechos, que si no lo logramos, sí genera hasta cierto punto una crisis incluso de identidad, decir, ¿por qué yo no lo estoy logrando? Así que te voy a tomar el consejo ahorita de lo que me vayas a contestar. Pero miedo, incertidumbre y me dijiste... Fracaso. Fracaso, ok. Son del miedo, incertidumbre y fracaso. Desafortunadamente yo tengo que hablar de incertidumbre. Y no es porque no sepamos hacer el trabajo, sí, sino porque cuando abordamos un tema de fertilidad tenemos que hablar muchas veces de estadísticas. Siempre hemos dicho lo mismo, son estadísticas de Estados Unidos, de Europa, no hay alguien que esté haciendo estadísticas en Guatemala, ojalá lo hagan alguna vez, valdría mucho la pena. Por favor. Pero al final los humanos pues no somos tan diferentes en algunas cosas y el problema es de que toda mujer que entra a un programa de técnicas de reproducción asistida no le podemos nunca garantizar un 100% de que va a salir embarazada y definitivamente eso va a generar más incertidumbre. En algunos casos tampoco podemos hablar incluso de un 50%. Entonces eso todavía dice, bueno, matemáticamente dice, bueno, tal vez sí, tal vez no, pero me está orillando más como al no. Hay que decir también que los humanos tenemos una capacidad reproductiva, un humano sano, joven, parejas sanas, tenemos una capacidad reproductiva realmente del 30%. Ningún humano tiene la capacidad del 100% de tener una relación sexual en el día específico y lograr un bebé 100% sano. Es cierto, todos conocemos a alguien que sí le pasó, pero no es la regla, es la excepción. Entonces, cuando nosotros hablamos de que ese 30% va a subir a un 40%, dice uno como médico, bueno, es que le estoy dando un 10% más del 30% que ella traía. Y en este caso tal vez no traía el 30% porque ya lo habían intentado, entonces le estoy subiendo del 10% que ella traía, le estoy subiendo al 40%. ¿Cómo podemos no generar más incertidumbre al transmitir datos estadísticos? ¿Qué podrías tú como aconsejarnos ahí?
hablábamos de temas de cáncer y temas así, que también es así como, mire, le voy a dar este tratamiento, pero hay cierta posibilidad que haga efecto, cierta posibilidad de que no. A diferencia de como, digamos, el traumatólogo que te dice, le voy a poner los clavos, los tornillos, y usted va a tener un 80-85% de funcionalidad y fuerza, y hay pacientes que tienen el 90%. ¿Cómo podemos abordar esto los médicos? Si hablamos de lo que los libros nos dicen, de probabilidades estadísticas para no cargar más al paciente en ansiedad o en incertidumbre. Bueno, yo creo que es difícil realmente quitarle a una persona esa ansiedad y esa incertidumbre, pero digamos, la incertidumbre que genera mucho malestar es precisamente no conocer estos datos. Entonces, si por ejemplo tú sabes de las estadísticas, se las presenta así como me las estás presentando ahorita, bueno, un humano promedio tiene un 30%, usted por sus estudios yo le podría decir que está entre una fertilidad del 7 al 10, entonces podemos nosotros subir a un 40%, pues se oye mucho más bonito que decir, mire, la probabilidad es 1 en 2 que se va, o sea, tengo yo que presentar los datos de la mejor manera posible. También creo que el timing es muy importante, ¿verdad? Porque pues a ti ya te llegan consultando por el área específica donde tú te desenvuelves, como mire, queremos llevar el proceso, ¿verdad? Entonces es un poco más sencillo porque pues ya vienen con la mente abierta de, bueno, el proceso no es 100% efectivo, puede llegar a pasar esto. Entonces, de alguna manera eso es algo que ya viene como una apertura a que sepan que no va a ser 100%. Entonces desde ahí ya vamos ganando algo, pero si yo soy un ginecólogo que no me dedico a esto, creo que también tengo que respetar el tiempo de la pareja y simplemente pues en la siguiente consulta, como tú dices, pues irle dando datos. Bueno, digamos ahorita si le hicieron un aspirado, tenemos que esperar 6-8 meses, no sé cuántos se esperan ahora, antes eran 6, entonces vamos a esperar este tiempo y cuando llegue este tiempo yo les voy a volver a hacer la pregunta de cómo quieren abordar este tema. Porque sí pasa que muchas veces, por ejemplo, yo pues lo he puesto en la página, yo tuve un embarazo anembrónico y a mí me pasó al revés, o sea, yo no fue el miedo así como no quiero, o sea, yo es así como, bueno, ¿y cuándo me puedo volver a quedar embarazada, verdad? Que es como el otro lado, ¿verdad? Hay muchas pacientes que al contrario, ¿verdad? O sea, es esta necesidad de volver a ver si lo logran. Y me imagino que para ti también te pasa que es así como, bueno, un ciclo fallido, pero voy a volver a intentar otro, y un ciclo, y voy. Entonces, también hay que ponerles un poco de calma y creo que ahí es donde la información es lo que más nos va a ayudar. Las estadísticas nos ayudan no porque sean reales, sino porque son la fuente más cercana que tenemos a poder estandarizar estos procesos. Entonces, el poderle decir, como tú lo presentaste, es lo mejor, ¿verdad? O sea, el conocer estas estadísticas, si no las conozco, pues yo puedo decirle a la paciente con toda certeza, yo lo he hecho con mis pacientes, a veces me preguntan cosas y yo les digo, mire, no estoy segura, déjeme revisarlo y voy a darle la información cuando ya la tenga. Porque nada sirve inventarse algo solo porque, ay, no, yo soy el médico y le tengo que saber todo. Porque estas cosas van cambiando. Entonces es mejor ser sincero y decir, bueno, yo le puedo mandar a su WhatsApp o a su correo toda la información, usted le evalúa, me dice qué piensa cuando yo ya tenga la información, a inventarnos algo, causar más miedo, más incertidumbre y que el proceso se retrase o completamente se anule porque yo ya le causé este miedo a la paciente. Ok. Quería cerrar esta parte de lo que hacemos nosotros en clínica y de cómo viene la paciente. Porque pues eso nosotros, bueno, es responsabilidad del médico, ¿no? O sea, como tú lo dijiste, la paciente viene, ya tienes como cierta referencia, tal vez ya escuchó a alguien, puede ser que lo refirieron, como tú mencionabas, y pues ya traen como cierta expectativa, ¿no? Bueno, vale la pena decir que aquí en Guatemala sí hay este tipo de tratamientos, in vitro, inseminación artificial, criopreservación, que es la congelación de óvulos y esperma. Hay bancos de óvulos y esperma, incluso hay banco de embriones.
Y todo es legal, o sea, aquí no es ciencia ficción ni nada, todo es legal. No es un mundo feliz. Sí, no. Es documental, sí. Y bueno, pero hay otras cosas que digamos, en consulta nosotros no lo vemos. Y bueno, yo también ya lo he mencionado también en algunos podcasts o en algunas ocasiones, con mis pacientes también lo menciono, que mi esposa y yo también somos pareja de este tipo de tratamientos. Y pues algo que justamente yo le agradezco a nuestro médico que nos vio esa vez, es que uno le pregunta, bueno, ¿y hasta dónde puedo continuar, no? Uh-huh. Y él nos hizo como unas señas ahí, la seña universal del dinero, ajá, la seña universal del amor y la seña universal de la salud mental, ¿no? Hasta donde llegue el cerebro, donde llegue el corazón y hasta donde llegue el dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya hablamos aquí de un poquito de lo que pasa en la mente. ¿Qué pasa en el amor, Luisa? ¿Qué vemos en pareja en estos pacientes? Bueno, yo creo que todavía estamos siendo muy, por lo menos de mi lado, yo también he visto el otro lado, ¿verdad? Hombres que acuden a mí porque estaban llevando procesos. Y creo que como sociedad todavía somos un poco reacios a la idea de un hombre buscar apoyo porque está teniendo un problema de no poder tener pues un embarazo exitoso con su pareja. Porque de alguna manera pensamos que el hombre tiene que ser, no voy a decir fuerte, porque uno puede ser fuerte y llorar, pero que tiene que ser completamente lejano a cualquier sentimiento que pueda denotar que no está sobrellevando la circunstancia con serenidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto hay que entender que es un proceso usualmente de pareja, ¿verdad? Uh-huh. Y que no solo cuando llega una mujer pidiendo auxilio es una mujer pidiendo un hijo, sino es una pareja pidiendo un hijo. Las ilusiones que se generan, porque digamos el proyecto de vida de un hijo es un proyecto de vida, o sea, uno dice voy a ser mamá, voy a ser papá, o quiero ser mamá, quiero ser papá, y es algo que de alguna manera va a cambiar la vida para siempre, o sea, hay un antes y un después de ser papá y mamá, y eso no lo podemos anular. Y digamos, pues estas parejas tienen mucho estrés como pareja, o sea, genera mucho malestar. Cuando hay una pérdida, definitivamente hay parejas que no lo logran, ¿verdad? Hay parejas que es como el punto de quiebre, o sea, son relaciones que ya estaban mal, hay que enfatizar eso. Porque una pareja que está bien, ni una infidelidad, ni una circunstancia como la infertilidad, ni una situación como una crisis económica la va a romper. O sea, son parejas que ya tenían conflicto, pero como estos procesos son tan desgastantes, sí hay que tomar en consideración que si esto empieza, pues no solo hay que volcarnos a la mujer y decirle, tú mujer, ¿qué necesitas? Sino, bueno, y ustedes dos han considerado llevar procesos para poder tener un acompañamiento, de alguna manera están llevando pues esta medida, cómo la están llevando, cómo se sienten, porque sí es mucha carga, ¿verdad? Es mucha carga y sobre todo también para el hombre es mucha carga porque lo que siente es que tiene que sostener no solo su propio malestar, sino también el malestar de su pareja. Entonces, de alguna manera, tener que sostenerse los dos es un peso muy fuerte. Entonces, hay parejas que por el contrario salen fortalecidas, ¿verdad? O sea, uno las ve que tal vez el amor ya estaba ahí, pero el enamoramiento ya se había medio bajado y cuando llevan estos procesos y como que llevar estas luchas hace que se amen más y que digan, pucha, o sea, pues ya no nos vamos a pelear porque tú querías comprar esta marca de jabón y yo quería esta marca, o sea, ven la perspectiva de la vida desde otro ángulo, ¿verdad? Es algo que definitivamente es como subir una montaña, o sea, les cambia para siempre, pero constantemente subir la montaña, les cambia constantemente cómo ven esta vida. Entonces, va a depender mucho del tipo de pareja, pero de que definitivamente es algo que cambia a la pareja, sí. Algunas salen muy fortalecidas, otras lamentablemente se quedan ahí, o sea, ya no logran salir de este hoyo. Pero la probabilidad de que como pareja salgan mejor aumenta si llevan un proceso psicoterapéutico conjunto. Eso es algo que definitivamente hay que tomar en consideración. La otra cosa que, digamos, nosotros no vemos, pero sí pienso que vale la pena también mencionarlo,
¿Has visto esto que dicen que el que mejor la lleva en los olímpicos, en la gente que hace olimpiadas, es el segundo lugar? Sí. ¿Verdad? Porque dice, bueno, soy el segundo, mediáticamente no tiene presión, y lo que mencionan es de que como que él tiene la esperanza en las siguientes ocasiones de llegar a ganar. Pero que el que la peor la lleva es el atleta que fue forzado a ser el mejor, que era forzado por sus familiares a ser el mejor, que tenía que como que cumplir una expectativa de ser el mejor, y cuando llega y es el mejor, no se siente feliz. ¿Has tenido alguna paciente que luchó y logró el embarazo y nació el bebé, pero hay algo que todavía ella no se siente feliz? Como que se quedó algo ahí, no bien tratado o no bien explorado, después de pasar todo esto. Fíjate que casos específicos así no, pero sí recuerdo mucho que cuando yo iba a tener a mi hijo, a Saulito, una completa desconocida en el Face me mandó un mensaje que decía, mire, no se vaya a asustar si no siente amor por su hijo por primera vez. Y yo así como, pues yo sé que estuve enamorada de Saulito desde antes de que existiera, pero comprendo, o sea, cuando ella me lo mandó me quedó como esa inquietud, y con grupos de mujeres lo hemos platicado ya así como en terapias de grupos o en terapias, o no en terapias, sino simplemente cuando nos juntamos en congresos y cosas así como miren, ¿y ustedes qué han sentido? ¿Qué les pasó? Y esta experiencia es bastante frecuente, más frecuente de lo que nosotros quisiéramos, pero es algo que de verdad nadie va a hablar. O sea, el hecho de haber peleado tanto por conseguir algo, tenerlo, y después, ¿qué? ¿Verdad? O sea, no es lo que yo esperaba. Y es que en nuestro rubro hay un dicho muy famoso que dice, todo el mundo quiere ser médico, pero nadie quiere ser estudiante de medicina. Y yo creo que en la paternidad y en la maternidad pasa algo muy similar. Todo el mundo quiere ser mamá y papá, pero no todo el mundo quiere tener un hijo, ¿verdad? Y la responsabilidad y todo lo que acontece, o no todo el mundo tal vez sí está dispuesto a hacer esto, pero no mide, porque todavía no lo expresamos tan realmente, el sacrificio que es ser mamá y papá, o por ejemplo, ¿qué pasa después? Porque me imagino que tú también lo has visto. Se logró el hijo, pero después ya no sigue la pareja, ¿verdad? Y entonces yo luché tanto por tener este hijo y ahora lo voy a tener que hacer sola, ¿verdad? Porque ya no logramos como pareja seguir llevando nuestra relación, y lamentablemente a la mujer le cae más carga, ¿verdad? En la mayoría de los casos, no en todos, yo conozco casos que no, pero en la mayoría de los casos sí pasa esto. Entonces, también me han pasado hombres, he tenido varios pacientes hombres, y esto se ha pasado bastante, que se quedan en la relación por los hijos, ¿verdad? Así como, o sea, yo a veces creía que era medio cuento de hombres, pero ahora que ya soy psiquiatra sé que sí, porque no tendrían por qué mentirme. Entonces, que se quedan porque saben que si se salen de la relación pierden esa cotidianidad con sus hijos, ese levantarse todos los días, ese ayudarles con sus tareas, eso de verlos crecer en cada momento. Y como te digo, a veces nosotros antes de llevar o yo antes de ser psiquiatra y de involucrarme como médico, tal vez ya tenía como todas estas ideas preestablecidas que no son reales, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay que entender que el amor, pues, es parte sentimiento, pero es parte proceso, ¿verdad? Van a haber muchos hombres y mujeres que van a ver al bebé y lo primero que van a sentir es terror, ¿verdad? O sea, ¿qué hago yo? Yo me hice mamá siendo psiquiatra y siendo médico. Entonces, Saulito nació justo cuando yo terminé el EPS de psiquiatría, en abril del año siguiente. Entonces yo dije, yo voy o sea, mente bien. Y cuerpo, o sea, yo soy genial, yo soy lo máximo. Y cuando ya lo tenía, cuando yo me quedaba sola, era un miedo, o sea, yo no podía ni siquiera ir al baño, o sea, era así como, tenía que esperar a que alguien estuviera para ir al baño o meterme a bañar, porque me daba un terror que le pasara algo. Entonces, sé que a pesar de que para muchas el amor es un sentimiento presente, para todas y para todos el miedo, ¿verdad? De cómo los vamos a lastimar, de cómo les podemos causar traumas, porque eso es lo que me dicen muchos, de no llenar las expectativas. Y eso tal vez le pasa más a los papás hombres, eso lo he visto también mucho en clínica, los hombres que dicen es que yo no quiero ser
mi papá o yo no quiero ser esta figura, ¿verdad? ¿Cómo hago? Porque estoy viendo que están saliendo estas características. Entonces, tal vez hay que entender que como el amor es un proceso, los procesos son de estar, ¿verdad? Si yo quiero enamorarme de alguien, si yo quiero enamorarme de mi hijo, tengo que estar. Si en los primeros momentos yo no lo siento, pues la forma más fácil de trabajarlo es creando más momentos. Excelente. Pues bueno, la verdad es que estos capítulos se van volando y da para mucho. Pero pues esta es una perspectiva que valía la pena tocar, ¿verdad? Ahorita no estamos en el mes de salud mental, ni de la fertilidad, ni nada. Pero es un tema que sí, o sea, que sí vale la pena. Vale la pena. Ya pues espero yo que queden bastante claro a esta familia que está ahí de presión social, que no vale la pena. A mis queridos compañeros, que bueno, y démosle, y esta cultura de actuemos por miedo, no, o sea, ya oímos, o sea, es miedo, expectativa y fracaso, o sea, no echemos más leña al fuego. Y pues obviamente lo que no vemos en casa, que es la relación de pareja y ese primer contacto con ese bebé, que sí lo logramos, pues es totalmente... ¿Es más miedo? Es más miedo que no lo vayamos a lograr, ¿verdad? O sea, ahí creo que la parte esa del fracaso, pues al final es el miedo, ¿no? Y yo la verdad es que quisiera hablar muchísimo más. Podemos tal vez algún día contactar a alguien que quiera contar su experiencia y contigo. Miremoslo ahí, pensémoslo. Me parece. Y también ustedes dejen en los comentarios si quisieran un capítulo más sobre este tema. Me gustaría que dieras otro tema que conectara salud mental con ginecología, porque sí, digamos, hay procesos que tal vez nosotros vemos desde nuestro ámbito como médico, pero que tal vez ya nos hemos alejado desde como la parte más generalizada del público, y tal vez hay como, ay, bueno, esto se conecta y quisiera ver cómo lo podemos traer a colación para crear algo que pueda informar, ¿verdad? Y que pueda quitar ese tabú y ese miedo y poder acercarnos más. Ok. Luisa, ¿podrías dar tus redes, tus contactos, ¿Sí? o cómo encontrarte para pues, que se pongan en contacto contigo? Gracias. Sí, si quieren, pues yo siempre les digo, si quieren hacer una cita conmigo, por favor escríbanme, no me llamen, escríbanme, porque yo atiendo, o sea, siento más cómodo ser yo directamente quien habla con ustedes desde el primer contacto. Entonces, por favor, escríbanme a mi WhatsApp al 45 67 89 99. Si no, pueden también contactarme a través de mis redes sociales, pero mis redes sociales también existen únicamente para también generar mejor algoritmo para todos los que están presentes. O sea, si no van a hacer una cita, si ahorita no se sienten listos o sienten que no lo necesitan, aunque no hay un momento exacto para empezar un proceso de salud mental, o sea, solo querer sentirse mejor ya es el mejor momento. Pero si por lo menos quieren empezar a seguirme, a tener ese contacto conmigo, pueden seguirme en Instagram como @dra.luisasalazar, y en Facebook, todavía los que usan Facebook, pueden seguirme en Facebook también, como escriben todo lo de facebook.com/ DRA Salazar D, y ahí me pueden encontrar. Y con todo gusto, igual si se quieren acercar a mí y tienen alguna duda o alguna incertidumbre o algo que quieran compartir, pues yo estoy muy abierta para poder desarrollar el tema. Muchísimas gracias. A ti por el tiempo. Gracias Luisa. Y pues espero que les haya gustado este nuevo capítulo del podcast de Turcios. No se olviden de suscribirse, de compartir y darle like a estos videos para que podamos seguir creando más contenido de salud mental, salud ginecológica. Y pues a mí no me queda nada más que darte otra vez gracias. Hoy sí te di tu conmemorativo. Sí. Me lo debí haber puesto. Y bueno, muchas gracias a ustedes también por estos ya ni sé ni cuántos años, 3 años mejor, creo. No nos quemes. De seguir estos videos, estos episodios. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches, y hasta la próxima. Adiós.